¿Qué tal, muchachos de tercero? Muy buenas tardes. Bueno, tardes para mí porque yo no sé a qué hora vayas a ver tú este video. Estamos hablando de los orígenes del teatro. La mayor parte de las personas que oyen hablar del teatro lo consideran una disciplina altamente intelectual. Incluso hay quienes se atreven a decir que está, digamos, aburrida, ¿no? Que es una especie de costumbre vieja. Y pues eso ha creado un mito que hace que la gente vaya poco al teatro. Sin embargo, es una actividad hermosa. Cuando nos referimos en este caso a estudiar teatro en la escuela, no nos referimos fundamentalmente a la idea de que vayamos a terminar actuando en una obra o algo así, aunque bien recordarán las diferentes pastorelas que compañeros de otras generaciones presentaron para nosotros y que tuvieron mucho éxito, ¿no? Bueno, utilizaremos, perdón, el teatro, pues con la única finalidad de poder desarrollar una mejor capacidad comunicativa. ¿Cómo nació el teatro? Bueno, tal vez haya que hacer la pregunta de manera más precisa. Y esto es, ¿cómo nació la actuación? ¿Qué es la actuación? La actuación es la manera en que alguien se comporta frente a determinadas circunstancias. Por ejemplo, si tú no eres una persona muy religiosa, pero te invitan a una iglesia, a un templo, pues tú sabrás que independientemente de que creas o no, debes de guardar una cierta forma de comportamiento y actuar de cierta manera frente a las personas que se encuentran ahí, pues para no alterar la percepción de las personas. Si vas al cine con un grupo de amigos, no te vas a comportar igual que cuando vas al cine con tus padres, con tus hermanos. Tu vocabulario será diferente, tu actitud será distinta, porque sabes cómo debes actuar ante cada situación que te presenta la vida. Bueno, podemos decir con esto entonces que actuar es una forma de comportarnos frente a circunstancias determinadas de la vida. Y un actor no es más que una persona que representa el comportamiento de las personas ante estas circunstancias, posiblemente también ficticias que escribió algún autor literario. Bueno, eh, no habría obviamente una fecha precisa para saber cuándo el hombre comenzó a actuar, pero sí hay una idea de cuáles serían las motivaciones que lo llevaron a ese punto. Por ejemplo, perdón, vamos a imaginar al hombre primitivo, al hombre de hace varios miles de años, en en su ambiente natural, viviendo ahí donde se encuentran el agua, la lluvia, el fuego, etcétera, y viviendo en ellos, entre ellos, perdón, y sirviéndose de ellos, pero indudablemente sin encontrar una explicación coherente a la idea de cómo se producen estos fenómenos como la lluvia, el día, la noche y la serie de cuestiones que impactan su vida pero que él no sabe cómo se producen. Entonces, el hombre primitivo comienza a hacerse preguntas cuando se encuentra reunido con otras personas. Por ejemplo, ¿cómo explicar que el clima cambia? Que de repente cae nieve, que repentinamente hay lluvia. Y entonces él se explica, ¿no? Bueno, puedo entender que hay agua aquí porque cae lluvia y el agua se almacena en los lagos, corre en los ríos y se encuentra en los mares, pero ¿de dónde cae esa agua? ¿Cómo es posible que el agua se almacene en un lugar donde no se ve absolutamente nada? Esta pregunta fundamental tiene que haber llevado al hombre a crear una serie de respuestas aproximadas. La primera respuesta puede ser que allá, en algún lugar lejano, en el infinito, existen seres
superiores y poderosos que dominan estas manifestaciones de la naturaleza. El día, la noche, el fuego, la lluvia, la nieve, el clima en general. Y que estos seres tan poderosos son tan grandes y tan poderosos que además de poder controlar todo eso, lo pueden ver, lo vigilan en su comportamiento, tienen un contacto espiritual con él. Y el hombre entonces se encuentra con la cuestión de sentirse en primer lugar vigilado. Después entiende que esta vigilancia se puede convertir en cuidado. O sea, ese ser que además de vigilarme y de proporcionarme cosas que me ayudan, puede cuidarme. Pero para que me cuide, yo debo estar en cierta armonía con él. Entonces el hombre comienza a cantar, a bailar, a representarlo en piedras, en esculturas de madera, y nacen así pues los primeros rituales. El ritual es una forma de comportamiento en grupo o individual que tiene la finalidad de repetirse una y otra vez para poder ganarse el favor de estas figuras espirituales que él ha creado en su mente para explicar los fenómenos de la naturaleza. El ritual pasa por diferentes etapas, pero siempre busca exactamente el mismo fin, que el grupo de personas que participan de él alcancen el favor de sus deidades. Bien, una vez conformado el ritual, pues entonces comienzan a organizarse estas agrupaciones de personas y van creando este concepto que hoy tenemos como una religión. La palabra religión significa religar, es decir, que el ser que ha sido desprendido de la divinidad a través de estos rituales religue su existencia con el ámbito espiritual. Poco a poco el hombre comienza a hacerse parte de sociedades más complejas. Esto le permite repartir el trabajo en cantidades equitativas y obtener con esto tiempo para descansar. El ocio y el descanso le permiten pensar. Tiene tiempo para pensar y con el pensamiento nacen las ideas filosóficas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué nace? ¿A qué venimos a la vida? Preguntas que tienen un contexto bastante más profundo en su existencia. Y entonces vuelve a pensar que el concepto de la religión es lo que explica absolutamente todo. Ya tiene rituales, ya tiene una religión. Así que comienzan a haber actos proselitistas. El proselitismo es esta costumbre que tenemos de querer atraer hacia nuestra ideología religiosa a los demás, a los que no la practican. Y entonces vamos a ubicarnos específicamente en una porción del mundo que conocemos como Grecia. Grecia era un país sumamente culto, con un concepto filosófico muy desarrollado y con una capacidad de dialogar, discernir, pues francamente muy altos. Se practicaba desde edades muy juveniles el diálogo, perdón, había reuniones con la finalidad de disertar sobre diferentes temas. Y entonces, este lugar comienza a tener una multiplicidad de religiones. Hay dioses para absolutamente todo. El dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios del fuego, del sol, de la luna, del día, de la noche, de la guerra. Todo tenía una deidad que lo protegía, que lo cuidaba, que lo propiciaba. Y entonces los rituales salían a las calles, salían de los templos a las calles con la finalidad de atraer a personas a este tipo de creencias. Algunas personas no tan religiosas, dedicadas a la política y a la administración pública, se dieron cuenta
que estas costumbres rituales que se repetían en determinadas fechas, había algunas que atraían más a personas que otras. Y entonces, cuando las reuniones rituales que traían a más personas se organizaban, entraba más dinero a las arcas del pueblo. La razón, pues el comercio que se genera en torno a las ideas religiosas, desde fuego, flores, carbón, incienso, tipos de vestuario, máscaras, maquillajes, ropas especiales, eh, todo este tipo de parafernalia que rodea todavía a las religiones generaba grandes ventas y en consecuencia pago de impuestos y obviamente pues generaba beneficios económicos a la comunidad. Y hubo algunos políticos que buscaron la forma de atraer a los rituales más importantes para que llegara más gente a ciertos lugares de Grecia y esto generara ingresos económicos. De los más importantes que hubo en aquel tiempo, perdón, hablamos de las dionisíacas. Las dionisíacas eran unas fiestas en honor a Dionisos. Consideraban que era el dios del vino, la fertilidad, la alegría y la fiesta. Y se bailaba, se cantaba, se bebía y había una serie de explosiones sexuales en torno a la festividad que atraía a muchas, muchas personas a la fiesta. Esta fiesta tenía además relatos escritos por diferentes autores que narraban lo mismo la historia de ciertos héroes como historias ficticias que generalmente terminaban de manera trágica para enseñar algún mensaje de tipo moral para que la gente comprendiera que el ser humano viene a cosas mucho más superiores, perdón, que el simple deseo y el desahogo carnal. Estas historias se contaban por coros de personas que vestían estas especies de batas que se llaman togas, unos zapatos especiales llamados coturnos y estas máscaras de madera que impedían que se viera el rostro, pero que dejaban que la voz saliera perfectamente bien. ¿Por qué era un coro? Bueno, el coro era porque se representaban en un lugar muy particular llamado el teatron. El teatron era una superficie plana al pie de una colina donde se colocaban piedras a manera de asientos y en ese lugar plano el coro se colocaba a cantar las historias que escribían estos literatos, pero como no había un sistema de sonido que ampliara la voz, entonces se ocupaban muchas voces juntas para que al cantar o recitar al mismo tiempo el texto que se colocaba, pues se oyera en todo el teatrón. Bien, el teatrón es la construcción que dio origen posteriormente a la idea del teatro como lo conocemos en la actualidad. Bien, después de esto, de la mezcla de los rituales con las festividades y las conveniencias económicas, pues el teatro comenzó a evolucionar ya como una disciplina artística que buscaba mucho más que la cuestión religiosa, que buscaba poner en contacto al ser humano con el sentimiento, con el pensamiento, con las realidades que no podía ver, al traer historias de otros lugares del mundo para que fueran representadas en el teatro de un país. Bien, en general esta es la evolución desde la actuación hasta el teatro. Voy a dejarte junto con este video un video que nos va a narrar de manera más precisa ya la evolución del teatro en Grecia para que contestes en el Classroom las actividades, perdón, el cuestionario que te mencioné durante la clase que tuvimos en la conexión de Meet. Bien, pues eso es todo por la clase de hoy. Yo espero
que no tengas dudas, y si las tienes, que me las hagas saber para que yo las pueda despejar en la siguiente sesión. Te agradezco mucho tu atención. Vamos a seguir aprendiendo, porque el teatro es una de esas actividades que cuando uno las va descubriendo, se enamora de ellas y después quiere practicarlas. Pues bien, ya conoces nuestro objetivo de este año: aceptar construir la mejor versión de nosotros, de tal manera que al terminar este ciclo escolar seamos aún mejores que en este momento que comenzamos. Me dio mucho gusto poder servirte en esta clase. Quedo a tus órdenes y nos estamos viendo hasta la próxima.